¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vámonos con las páginas en voz alta del libro del poder del metabolismo de Frank Suárez. Vamos a continuar, ya hemos leído varios capítulos, te invito a que revises los anteriores para que vayamos aprovechando toda esta información tan importante. A veces, claro, es importantísimo tener el libro para que podamos subrayarlo, para que podamos apreciar varios detalles, pero si no tuvieras el libro, no te preocupes, que por aquí también estamos leyéndolo y dándole hasta unos comentarios extra. De eso trata esta sección. Y bueno, pues vamos continuando. Te agradezco muchísimo tu asistencia. Nos habíamos quedado en la página 109, si me estás siguiendo. El título es La diabetes y la hipoglucemia. Un tema muy común. La diabetes, muy común. Y la hipoglucemia también suele ser común y hasta cierto punto peligrosa. Vamos a platicar de esto. Dice, tanto la diabetes como la hipoglucemia tienen una relación directa con el metabolismo deficiente. Vamos a definir rápidamente, porque hipoglucemia se refiere a cuando la glucosa baja demasiado. ¿Sí? Tus niveles de glucosa deberían de estar normalmente alrededor de 80, 75, 80, 85. Sería de hecho algo fantástico, algo ejemplar. Si están abajo de 100, también podría ser un buen rango, pero vale la pena corregir la alimentación. Y si están arriba de 100, podemos sospechar de una resistencia a la insulina o incluso podríamos poner en un rango que se denomina como prediabetes, ¿no? Todavía se maneja como esa palabra, prediabetes, como para alertar. Y arriba de 126, de 130, ya podríamos estar determinando que faltan hacer exámenes, pero tal vez haya por ahí una diabetes. Hay que saber hacer la prueba de glucosa. No con que una vez te salga arriba de 130 ya padeces diabetes, no necesariamente. Hay que saber hacer los estudios, saberte hacer los correctos, saber medir la glucosa y sobre todo que el diagnóstico te lo va a dar un médico. Un médico te va a decir si padeces diabetes o si padeces resistencia a la insulina o estás con tu glucosa muy alta, ¿sale? Pero bueno, vamos a continuar. Dice, hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 2 es la más común, ya que aproximadamente el 90% de quien padece diabetes son diabéticos tipo 2. Es una condición de diabetes que empieza cuando ya la persona es adulta. La diabetes tipo 1 es una diabetes hereditaria que es mucho menos común, donde la persona nace con un órgano páncreas que simplemente no produce ninguna insulina. Por eso, quien padece diabetes tipo 1 tiene que inyectarse insulina 3 o 4 veces al día por toda su vida. Bueno, eso es lo normal. También es cierto que la diabetes tipo 1 se puede llegar a ella muchas veces cuando se agota el funcionamiento del páncreas. Eso también puede pasar. Hay personas que han estado en diabetes tipo 2 y han pasado a diabetes tipo 1. La condición de diabetes es una condición en la que el cuerpo mantiene unos niveles de glucosa, es decir, de azúcar en la sangre, demasiado altos, y esto de por sí afecta la salud y el metabolismo de la persona. Los niveles de glucosa se miden en miligramos por decilitro. También hay otras medidas, pero esta es la más popular en esta parte de América. Es una medida que usan los laboratorios para saber si una persona padece diabetes. Los niveles normales son de 75 a 125, dependiendo de lo que uno comió y cuándo lo comió. En quien padece diabetes, los niveles se mantienen por encima de 130 y en algunos casos puede llegar hasta 500. Bueno, paréntesis, yo he sabido de casos donde llega todavía más alto. Solo que el glucómetro de la casa, el que tú te puedes comprar, ya ni te lo registra como error. Los niveles más altos, que pueden llegar a 1000, 1200, ya solamente se registran en laboratorio, nada más. Ya la persona de hecho ya está en el hospital, le sacan sangre y en el laboratorio. Claro que eso ya es muy peligroso e incluso hay gente que ni siquiera llega a esos niveles, pero hay otros metahumanos que sí lo logran. Bueno, y la persona puede quedar inconsciente por exceso de glucosa. La Asociación Americana de Diabetes estimó hace un par de años que hay unos 14 millones de personas con diabetes en los Estados Unidos, o un 6.2% de la población que padece esta condición, que de hecho este dato pues es como del año 2014, pero pues ya ha pasado un ratito, ya 9 años, y pues realmente el porcentaje ha aumentado un poquitito más.
Las estadísticas son claras. El problema crece a paso acelerado y las autoridades médicas y de salud del país realmente no saben qué hacer para esta condición. Bueno, ahí es donde surge la pregunta. ¿Las autoridades médicas no saben qué hacer o no quieren hacer? Bueno, no sé, luego hablamos. No existe ninguna parte de la población que esté más enferma que quien padece diabetes. Las personas con diabetes son el sector de la población que más ataques al corazón sufre, los que más pierden su visión por la propia diabetes, los que más pierden sus riñones y los que más llegan a utilizar diálisis, que es un sistema para limpiar la sangre. Y además de eso, por lo menos el 85% de quien padece diabetes o no tiene o tienen sobrepeso o están obesos. Para colmo, los hombres que padecen diabetes en muchos casos quedan impotentes sexualmente. En fin, las personas con diabetes son las personas menos saludables de nuestra población. Los científicos constantemente llenan las primeras planas de los periódicos con sus descubrimientos de supuestos genes diabéticos y tratan de culpar totalmente al factor hereditario. Según sus teorías, la culpa siempre parece ser del cuerpo humano, que de alguna forma está defectuoso y por eso está diabético. Da la impresión de que la persona dueña del cuerpo es una pobre víctima que nada tiene que ver con el asunto de que su cuerpo padezca diabetes. Escribe Frank, página 110. Bueno, mi experiencia con quien padece diabetes en el proceso de ayudarles a adelgazar y recuperar su metabolismo ha sido muy reveladora. He trabajado con más de 10,000 personas con diabetes y he visto resultados impresionantes no solo en lograr que bajen de peso, sino en ver cómo han podido controlar su condición de diabetes. Para ayudar a quien padece diabetes, la única información que me fue útil a través de los años fue la información publicada por el Dr. Richard Bernstein en su libro Diabetes Solution. Recomendaría que cualquier persona que padezca diabetes lea este libro, Diabetes Solution, para que de una vez y por todas entienda su condición y pueda controlarla. Me da horror pensar en los consejos de algunos expertos en nutrición que han recomendado como haz una merienda cada 2 o 3 horas para que el azúcar de la sangre se estabilice. Haz una merienda o un alimento cada 2-3 horas para que la glucosa se estabilice. Bueno, eso sí, ya casi no se escucha, ya casi no se dice. Ahí ha habido una corrección en estos últimos años. Qué bueno, pero todavía hay algunos por ahí que sí recomiendan comer cada 3 horas o hacer 5 alimentos al día. Eso sí todavía prevalece. Mi experiencia es que la condición de diabetes se reduce a una inhabilidad del cuerpo para procesar los carbohidratos refinados. O sea, el cuerpo de quien padece diabetes tiene graves problemas cuando le alimentamos con pan, con harinas, con dulces, chocolates, arroz, papa, fruta, etc. Si quien padece diabetes utiliza frutas dulces como pasas, plátano o mango, también tendrán problemas. Si le alimentamos con carbohidratos naturales como vegetales o ensaladas, no hay problemas, no habrá problemas. Pero los carbohidratos refinados son mortales para quien padece diabetes. Los carbohidratos refinados, ¿cuáles son esos? Bueno, ya los decíamos, dulce, chocolate, arroz, pan, ¿no? Tortillas de maíz, por ejemplo, arepas. Estoy acostumbrado a ver que cualquier persona con diabetes que se adapta a una dieta baja en carbohidratos refinados, de inmediato empieza a bajar de peso y a controlar su diabetes. O sea, una dieta tipo mediterráneo, como decir carnes, quesos y ensaladas a quien padece diabetes, le viene de maravilla. He visto a personas con diabetes que antes se inyectaban 60 unidades diarias de insulina, 60. Bajar sus necesidades de insulina a tal punto que ya no tienen que inyectarse y pueden controlar su azúcar en la glucosa con solo un medicamento para control de la glucosa. Experiencia de Frank. Basta con que reduzcan los carbohidratos refinados y sus niveles de azúcar en la sangre se empiezan a normalizar. Debido a esto, sus doctores se ven obligados a reducirles el medicamento. Los he visto llegar con grandes pedazos de piel oscura y muerta en sus pies, y he visto cómo esa piel se regenera y se vuelve a poner de un color rosado y saludable
cuando controlan los carbohidratos refinados. ¡Wow! Esa es una experiencia bastante fuerte porque efectivamente el cuerpo de quien padece diabetes, sobre todo en la parte de los pies, va sufriendo muchos daños. Incluso algunos llegan a perder sensibilidad en los nervios de manos o pies, neuropatía. Hay que tener cuidado. Una de mis experiencias más interesantes la tuve con un médico que padecía diabetes, que fue a buscar nuestra ayuda a Natural Slim. Este médico es una de las personas más organizadas que jamás conocí. Se medía la glucosa de la sangre varias veces al día y llevaba una agenda detallada anotando todo lo que comía y qué efecto ello tenía en su glucosa. Empezó a bajar de peso de forma muy notable y tuvo que reducir a menos de la mitad sus medicamentos para controlar la glucosa. Cuando rompía la dieta y se daba algún ligero premio, alguna ligera hartada de pan o carbohidratos refinados, también lo anotaba y observaba cómo su glucosa subía nuevamente a los niveles de peligro. En fin, mi amigo, el médico, descubrió lo mismo que yo, que la diabetes era totalmente controlable si lograba controlar su consumo de carbohidratos refinados. Aquí agrego yo, amigos, fíjense, le puedes preguntar a un médico, a cualquier profesional de la salud, ¿las calorías suben la glucosa? Y la respuesta es que, bueno, las calorías no, sino los carbohidratos. Los carbohidratos presentes en los alimentos, no las calorías. Entonces te van a decir, y aunque tú les preguntes, bueno, si yo consumiera una dieta de 1800 calorías, ¿cuánto me va a subir la glucosa? No hay dato, o sea, no hay capacidad de responder eso de parte de nadie, porque las calorías son una unidad de medida. En cambio, los carbohidratos sí pueden existir tablas donde más o menos se calcule de tantos carbohidratos, tantos puntos de glucosa o tantos miligramos por decilitro podría llegarte a subir. De eso hay aproximaciones mucho más certeras. Entonces, pues por eso también es muy importante cuidar los carbohidratos. Continúo, página 113. Dice, en realidad, la hipoglucemia es una intolerancia a los carbohidratos refinados. En realidad, la hipoglucemia es una intolerancia a los carbohidratos refinados. La hipoglucemia es el inicio de un problema donde el cuerpo empieza a dar la voz de alarma de que no desea los carbohidratos refinados. La diabetes ya es la etapa final del problema porque ya se convierte en una inhabilidad para utilizar los carbohidratos refinados. Fíjate, Frank empezó de una intolerancia a, si avanza el tema, a llegar a una inhabilidad del propio cuerpo. Podríamos decir que la hipoglucemia es como una protesta o huelga laboral y la diabetes ya representa a una empresa fracasada que cerró sus operaciones porque no pudo seguir operando. Muy bien. La persona que padece de hipoglucemia está en la ventajosa condición de poder evitar una diabetes, pero para hacerlo tiene que dejar de forzar a su cuerpo a digerir los carbohidratos refinados que no desea. La secuencia de una hipoglucemia, bajón de azúcar, es así. La persona se da una hartada de carbohidratos refinados o de carbohidratos dulces que su cuerpo no tolera bien. Los carbohidratos refinados se convierten en un exceso de glucosa y su cuerpo reacciona produciendo demasiada hormona insulina con el propósito de reducir la glucosa que se aumentó en la sangre. Fíjate, consumes esos carbohidratos, se produce un exceso de hormona insulina y eso es lo que termina causando el bajón de azúcar. La producción de insulina de una persona hipoglucémica es algo exagerada y se produce demasiada insulina para contrarrestar el exceso de glucosa, lo cual causa el bajón de azúcar. Entonces, muchos carbohidratos, mucha glucosa, mucha insulina. ¿Ok? Ahí está prácticamente la mecánica. Para empezar, si la persona no hubiera abusado en exceso de los carbohidratos refinados, nunca se hubiera producido un exceso de insulina que causara el bajón de azúcar. En fin, la persona que desea dejar de padecer hipoglucemias solamente tiene que dejar de utilizar en exceso los carbohidratos refinados y verá su hipoglucemia desaparecer para siempre. Hay algo con las explicaciones demasiado sencillas. La gente tiende a pensar que la solución de un problema debe siempre ser algún factor muy complejo. Si la solución le parece demasiado simple, muchas veces la persona no la puede aceptar.
Sin embargo, la solución a la hipoglucemia es simple, es el control de carbohidratos refinados y más vale que este asunto de la hipoglucemia se controle, porque de no hacerlo se terminará con una diabetes. Bueno, en este caso complementamos que sí, tanto un bajón de azúcar como una glucosa alta, una hipoglucemia, como una hiperglucemia, pueden desatar diabetes. Aún más, cuando el metabolismo se pone lento, el cuerpo se llena de grasa. La grasa produce dos compuestos, se llama resisten y tumor necrosis factor alfa, que interfieren con la insulina, y esto hace que la insulina se vuelva inefectiva. Repito, la grasa produce dos compuestos que interfieren con la insulina, y esto hace que la insulina se vuelva inefectiva por la grasa corporal. El exceso de grasa en el cuerpo de quien padece diabetes logra que su insulina no pueda extraer la glucosa de la sangre con efectividad y empieza lo que llaman una resistencia a la insulina, donde el cuerpo de quien padece diabetes se resiste a los efectos de su propia hormona insulina y la glucosa continúa aumentando su nivel en sangre. En fin, la diabetes se agrava según aumenta la grasa en el cuerpo. ¡Wow! Porque se va haciendo menos eficiente la insulina. Y eso al revés también, vas disminuyendo la grasa corporal e igualmente también se hace más eficiente. La buena noticia es que la diabetes se puede controlar y la hipoglucemia se puede eliminar totalmente si se controlan los carbohidratos refinados. ¡Wow! Amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Estos datos sobre la hipoglucemia y hiperglucemia de verdad buenísimos de parte de Frank. Por favor, les recomiendo que adquieran el libro. De hecho, les tengo una sorpresa. Esta sorpresa es que ustedes pueden adquirir los libros, los 4 libros de Frank Suárez, lo que es El poder del metabolismo, Diabetes sin problemas, Metabolismo ultrapoderoso, incluso también el de las recetas del poder del metabolismo y Derecho a la sexualidad masculina. Son 5 que pueden ustedes adquirir individual o o en grupo al 50% de descuento. ¿Pero dónde? En las sucursales. Te invito a que te metas a tiendanaturalslim.com, donde puedes ver las sucursales y de manera presencial, comprándolo presencialmente yendo a la sucursal, es donde puedes adquirirlo al 50% de descuento, así que aprovecha esta promoción. Va a estar solamente por un tiempo. Te agradezco muchísimo tu asistencia y te cuento todo esto porque la verdad siempre triunfa.